Muy buenos días. El tema de hoy es debemos pasar al otro lado. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, 35 al 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y descendiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El texto aquí nos habla al comienzo que Jesús comenzó a predicar a la orilla del mar. Pero luego habían tantas cosas que lo que estaba sucediendo alrededor, porque había muchas personas que subieron aún a las barcas para escuchar a Jesús. Y Jesús con sus discípulos en la barca predicando. Y al llegar la noche el Señor dice: pasemos al otro lado. Y es cuando el Señor viene y nos da una palabra. Y es cuando el Señor viene y nos habla a nosotros: pase al otro lado. Aunque el río esté tempestuoso, aunque el río no esté calmado, pasemos al otro lado, el Señor nos está diciendo. Y es porque el Señor quiere que usted y yo cambiemos de la situación que estamos al otro lado. Es un llamado de compromiso, es un llamado para realizar una obra del otro lado de la orilla, para cubrir una necesidad que allí había. Cuando Dios nos llama a comprometernos a pasar al otro lado. Pero muchas veces nosotros miramos las circunstancias. ¿Sabe cuáles son las circunstancias? El río tempestuoso. El río cuyas aguas vienen torrenciales. Y vemos ese río que es caudaloso y miramos en las circunstancias cuando el Señor ya nos ha dicho: pasa al otro lado. El río tempestuoso, el río caudaloso, los problemas, las situaciones, los chismes, la murmuración, la queja, la crítica, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, el mal carácter, las malas palabras, aún que se prestan oídos para oír cosas incorrectas, para el desánimo y para la zozobra. Pero es ahí donde el Señor nos dice: pasen al otro lado. Y es porque debemos pasar al otro lado. Es un llamado y es un compromiso. Es el comprometernos a pasar al otro lado. Cuando nos conoció no éramos nadie, no teníamos esperanza, pero el Dios de misericordia, Él fijó sus ojos en cada uno de nosotros. Él derramó de su gracia y nos dijo: pasemos al otro lado para caminar guiados por su Espíritu, por el Espíritu de Dios. Los apóstoles comienzan a remar y el Señor se durmió. Mientras había una gran tempestad, todos los apóstoles se cansaron, pero la meta era pasar al otro lado. Si Dios te ha llamado, aunque rujan tempestades, aunque se levanten los gigantes, el que nos dijo que pasemos al otro lado, nos llevará al otro lado. Porque Él lo dijo, al supremo llamamiento, nos llevará a lo grande, a lo glorioso. No hay vientos ni tempestades que Él no pueda reprender. No hay tempestad que Él no pueda calmar. No importan los vientos. Había un propósito muy específico y era continuar. Era continuar en el proceso. Continuar leyendo en donde vemos que llegamos al otro lado y en el otro lado había una necesidad. Dice que había un hombre con un espíritu inmundo. Dios le ha dado a la iglesia su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual nos lo dio lleno de poder para que todo demonio, principado, potestad o persona atormentada quede libre en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder libertador, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el Cordero Inmolado de Dios. Se nos ha delegado un poder, una autoridad para avanzar al otro lado, llevar libertad a los que tanto la necesitan. Usted y yo debemos ser esos instrumentos en las manos de Dios. El llevar el mensaje al otro lado, el llevar la redención al otro lado, el llevar la sanidad al otro lado, el llevar la restauración al otro lado. Hay personas que aún son prisioneras, que son acosadas. Si tú te sientes así, Dios te da la libertad por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de su amor, por el poder de su palabra, en el cual tenemos autoridad y debemos avanzar sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. La gente necesita ver el amor de Dios reflejado a través tuyo y a través mío, en el cual podemos llevarlo, impartirlo a los demás. Cuando este hombre ve al Señor, corrió y se arrodilló ante Él. La autoridad del Señor tú la tienes y los demonios tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que entre ellos hubo un diálogo y los demonios salieron de Él y lo dejaron libre. La gente se asustó porque donde se manifiesta el poder del Señor hay que reconocer su poder. Luego vieron al hombre sentado, vestido en su juicio.
Si ellos no hubieran ido al otro lado, este hombre no hubiese podido ser libre. El Señor, ¿qué te ha mandado a hacer que no lo has hecho? Hoy Dios te dice, levántate y ven a este lado, porque quiero terminar en ti lo que empecé. Dios te da la libertad, no importa las tempestades, aún en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu esposa, en tu matrimonio, en tus hijos, ni lo que ha sucedido. Dios te restaurará y te llevará al final, y te permitirá bendecir a otros. Si has sentido miedo, persecución, opresión, angustia o zozobra de algo que sabes que no es de Dios, Jesucristo vino a darte libertad. Él quiere darte la libertad a partir de ahora. Señor, hoy oro por la persona que me escucha al otro lado. Oro por cada una de sus familias, su matrimonio y sus hijos. Oro en el nombre de Jesús, que así como llegaste al otro lado, tú lo lleves también a ellos al otro lado, a encontrar a esas personas que están oprimidas, afligidas y angustiadas. Pero oro primero para que tú lo hagas libre a él, para que él pueda llevar libertad a otros, pueda llevar sanidad, restauración, paz, amor, gozo. Oro, Señor, por la aflicción, el temor, la angustia, la zozobra, la incertidumbre que ha venido sobre su vida. En el nombre de Jesús lo suelta ahora y lo declaro libre en el nombre de Jesús. Y declaro que tú lo pasas al otro lado en victoria, en gracia, en gloria, en justicia a partir de hoy. Lo creo y lo declaro y lo decreto sobre su vida, su esposa, su esposo, su matrimonio, sus hijos, su ministerio y su liderazgo a partir de ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén.